Muy bien, el día de hoy vamos a comenzar con el tema de la ley de turismo. Recuerden que la semana pasada pues tuve un inconveniente. Muchas gracias y mil disculpas por este tema. Fue un tema de salud que estuvo bastante complicado, pero ventajosamente ya estamos aquí pendientes de este asunto para pues tratar de abarcar la mayoría de temas, ¿sí? Dentro de la ley de turismo, recuerden que la ley está considerada con el aspecto de que no se vada ningún ámbito legal, tal cual. Por eso es que se lo llama ley. Entonces, todo, absolutamente todo en el ámbito no solo turístico, sino en el ámbito de un buen vivir, está regido a través de una ley de turismo, perdón, a través de una ley. En este caso vamos a hablar de la ley de turismo, que es lo que nos queremos especificar o lo que queremos abordar en este momento. Vamos a ver este momento artículo por artículo. No es complicado. Eventualmente a veces puede sonar un poquito inentendible esta ley, pero es bastante claro el momento que lo vamos desmenuzando, pues, y vamos identificando cada uno de los factores para que se nos haga mucho más factible el hecho de entender todo lo que aquí quiere decir, ¿ya? Muy bien. Entonces, dentro de las generalidades que abarca el artículo 1, se dice que tiene por objeto esta ley determinar el marco legal. Aquí hablamos de un tema legal. Si ven, hablamos ya que entra constitución, pues un ámbito inclusive penal que puede ser sancionado en el caso de que nosotros estemos incumpliendo, que regirá para la promoción. Aquí vamos a ver algunos factores: promoción, desarrollo y regulación del sector turístico. Hablamos de promoción porque el gobierno es el que nos va a ayudar a promocionar. El desarrollo lo hacemos realmente nosotros. La regulación está a cargo de las entidades regulatorias, como en este caso la legislación ecuatoriana, pues una ley de turismo, está el Ministerio de Turismo, el Ministerio del Ambiente también como tal, que rigen este sector turístico, ¿no? Las potestades del Estado y las obligaciones y derechos de los prestadores de servicios turísticos y de los usuarios. Aquí debemos identificar bastante claramente este asunto. Dentro del ámbito turístico, pues existe el órgano rector que es el Ministerio de Turismo, para que tengan una idea. Vamos a enfocar aquí. Ministerio de Turismo como órgano rector de todas las actividades turísticas, que también trabaja muchas veces de la mano con el Ministerio del Ambiente, que ya vamos a explicar después por qué o cómo así entra el Ministerio del Ambiente aquí. Está el ministerio como cabeza, como órgano rector, y vamos a ver también dentro de sus particularidades como actividades, pues dos sujetos en especial, que es un prestador de servicios turísticos y un usuario o un consumidor de servicios turísticos por otra parte. ¿Ya? Siempre están esas dos partes actuando consecutivamente y todo el tiempo. Así que también deben considerarlo muy bien. Casi que no le hacemos mucho caso al artículo 2, perdón, al número de que voy mencionando como artículo 1, artículo 2, porque yo normalmente no es un ámbito de sentencia el hecho que me digan ustedes, por ejemplo, en una lección, ¿cuál es el artículo 37? Y tienen que ustedes saber. No. Aquí básicamente nos vamos a manejar en lo que son los conceptos principales y claro, con apoyo de una ley de turismo que está subida ya a la plataforma, donde vamos a encontrar artículo por artículo cada una de las definiciones que vamos tocando, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a considerar y recuerden que dentro de mi metodología es el hecho de que ustedes me presten atención y solo algunas partes o importantes que yo vaya mencionando, ustedes las puedan ir copiando para eventualmente hacer una retroalimentación o hacerme algún tipo de pregunta que requiera. Bien, en el artículo número 2 ya nos vamos un poquito a lo que significa el turismo, el concepto como general, que dice que es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual, sin ánimo de quedarse o de radicarse permanentemente en ellos. Normalmente la definición de la Organización Mundial de Turismo, la OMT, pues dice muy similar a esto, ¿no? Que es básicamente el desplazamiento de una persona de un lugar a otro sin el ánimo de quedarse definitivamente y con el afán de permanecer un tiempo no mayor a un año
en el ámbito de turismo, ¿no? Entonces, básicamente nos manejamos en ese mismo tema. Para el artículo número 3, vamos a los principios de la actividad turística. De hecho, esto ya les había subido en el video que ustedes pudieron ver en la plataforma, en el que está considerado, pues, los artículos hasta llegar a las actividades turísticas, y me late que colocamos hasta alojamiento, si mal no estoy. Entonces, vamos de igual manera a identificar mucho más claramente todo este ámbito, ¿no? Entonces, aquí dice que dentro de la actividad turística hay una iniciativa privada y una participación del gobierno. Dos entes bastante importantes dentro de todas las actividades turísticas, porque para que ustedes tengan claro el asunto, el gobierno como tal o alguna entidad gubernamental no puede realizar actividades turísticas. El gobierno únicamente ayuda, promueve, desarrolla, factibiliza, pero no realiza actividades turísticas. Por ejemplo, un gobierno o personal del gobierno o una oficina del gobierno no puede tener una agencia de viajes. Eso le correspondería a una persona privada, una entidad privada. El gobierno, por ejemplo, no puede vender tickets aéreos. Eso le corresponde a una agencia de viajes que es privada. Y algo así para que ustedes puedan entenderlo más fácilmente. Entonces, dentro de estos principios, la iniciativa privada es fundamental, porque aquí contribuye que mediante la inversión que yo haga en forma privada, generaré empleo y obviamente promocionaré mi país a nivel nacional e internacional y promociono todas las actividades que aquí puedo desarrollar, ¿no? Entonces, principalmente yo como persona natural, se podría decir. Recuerden que dentro del tema de empresa o en cualquier otro tipo de temas, hay una persona natural y una persona jurídica. La persona natural se dice que es todo tipo de personas que cuenta, una persona habitual que cuenta con un RUC, que está en las características de poder facturar, pues prestar sus servicios, etcétera, ¿no? Es una persona natural. Más una persona jurídica ya corresponde a una empresa, una entidad, una asociación, un instituto, etcétera, ¿no? Que ya tiene obviamente también su RUC, pero también cuenta con muchas más responsabilidades, como ya tiene un ámbito de facturación, tiene que someterse a ciertos reglamentos del sistema de rentas que promueve el país, etcétera, ¿no? Entonces, para no salirnos del foco, básicamente en la actividad turística es importante, es un pilar fundamental, el principio o la iniciativa privada, porque esta iniciativa privada, las personas, las empresas, hacen una inversión con tal de ponerse una agencia de viajes, una operadora turística y generan obviamente empleo con el afán de desarrollar y promover el turismo a nivel nacional e internacional. Sin embargo, ellos no pueden hacer nada solos si no es con la ayuda del gobierno, como vemos en el literal B, que la participación de los gobiernos, tanto provincial o cantonal, que son los GATS, comúnmente llamados los gobiernos autónomos descentralizados, que impulsan o son los encargados de ayudarnos a desarrollar todo este ámbito turístico, en el caso de que yo tenga, obviamente, ya una inversión previa, que es el hecho de haberme creado mi empresa, de que ya obtuve todos los permisos necesarios, etcétera. Entonces, regálame un segundo que le estoy respondiendo a su compañero o compañera. Listo. Además, el fomento de la infraestructura. ¿Alguien me iba a decir algo? Buenas tardes, profe. Hola, Israel, ¿qué tal? Bienvenido. Perdón por llegar tarde. No te preocupes, ya tomamos al final de la clase nuevamente lista, ¿ya? Perfecto. Entonces, el fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas, que está a cargo, obviamente, tanto de una empresa privada como de la personería pública o del gobierno. Porque, por ejemplo, si yo quiero garantizar la satisfacción de mi turista, yo pongo un excelente bus que tiene todas las adecuaciones, inclusive aire acondicionado, etcétera. Pero si voy a ir por unas carreteras que están hechos pedazos, pues no me sirve de nada que el turista se vaya satisfecho, porque va a quejarse obviamente de las carreteras,
maltrato en el viaje que ellos obtuvieron. Entonces, siempre va de la mano el apoyo del gobierno como tal, más el ámbito privado, que somos nosotros en este caso. No sé si me estoy haciendo entender, estoy yendo muy rápido, ¿me están entendiendo bien? Mateo, cuéntame. Sí, profe, sí se Profe, está sí. entendiendo. Ya, perfecto, María Paz, y gracias. Además, la conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país también está a cargo tanto del gobierno como de nosotros, en el hecho de precautelar, ¿no? Además, la iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia, afroecuatoriana, etcétera, con todas sus culturas y tradiciones, preservando su identidad. Aquí recuerden que el gobierno ecuatoriano como tal pretende garantizar, o dentro de su ley y dentro de la Constitución, pues garantiza la conservación y respaldo a todas estas culturas, nacionalidades y pueblos que existen dentro del Ecuador, con todas sus formas de expresión, en arte, en música, en gastronomía, etcétera. Todo realmente el gobierno pues está enfatizado en el hecho de conservar, de ayudar a, ¿no? Muchas veces ustedes me podrán decir, pero esto no se cumple, por ejemplo, en el oriente ecuatoriano, donde el propio gobierno está haciendo lo imposible por deforestar sectores para explotación petrolera. Pues por un lado sí. Sin embargo, está por otra parte toda la entidad privada que está en contra de esta situación y que está haciendo su gran parte para ver opciones de mejora, ¿no? Y que obviamente no se pueda intervenir en sitios donde está ya estructurada una comunidad, una nacionalidad, etcétera, que también las vamos a ver, no sé si en este ciclo o en el próximo. Entonces, eso para que quede un poquito claro. Dentro del artículo 4, me van nomás haciendo preguntas, ahí vamos igual parando si es que eventualmente no entienden muy bien, me van haciendo las preguntas respectivas. Como les decía, a veces es un poquito complicado o tedioso entenderlo así en forma textual, pero el momento que ya lo vamos desmenuzando, como suelo decir, pues es mucho más fácilmente entendible, ¿no? Entonces, vamos a ver, en el ámbito de la política estatal, con relación al sector del turismo, se debe cumplir los siguientes objetivos. Aquí va el ámbito del turismo, del gobierno sobre el turismo como tal. Entonces, aquí se reconoce que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y también a la comunitaria. Ya vamos a ver un ejemplo de esto. O de autogestión, básicamente. Y también le compete al Estado en cuanto debe potencializar las actividades mediante el fomento y promoción de un producto turístico que sea competitivo. A eso es lo que me refería, que va de la mano muchísimo el ámbito de cómo va relacionado el trabajo privado con el trabajo que realiza el gobierno por otra parte, ¿no? Aquí nos referimos a que la actividad turística puede ser de iniciativa privada, o sea, de un grupo de personas, o solo mía, por ejemplo, como guía de turismo, o puede ser ya, si es que yo me consigo otros amigos, los hago socios y creo una operadora de turismo, perfecto, es una iniciativa privada. Comunitaria, ¿por qué? Porque el gobierno hoy en día responde y garantiza también la formación de turismo comunitario en todo el Ecuador. Por ejemplo, hay unas bastante interesantes o bastante nombradas que ustedes capaz que lo escucharon, que es, por ejemplo, la comunidad de Agua Blanca, que está en Puerto López, en la provincia de Manabí. Esa comunidad de Agua Blanca es bastante nombrada porque aquí se desarrolla un turismo bastante responsable, en el cual se puede identificar o las personas que vayan como turistas acá, pues puedan ser parte vivencial de lo que ellos día a día realizan. Por ejemplo, una siembra, una cosecha, una pesca, una recolección, una vida habitual en sus cabañas típicas, etcétera. Entonces, ese es un tipo de turismo comunitario que el gobierno, de hecho, garantiza y ayuda en el tema de potencialización, ¿no? Hablamos de una autogestión. Cuando eventualmente yo tengo se me ocurre, por ponerles de ejemplos súper prácticos, yo tengo comprado un terreno súper grande o me heredó mi abuela un terreno súper grande, se me ocurre en el Cabo Gana, que es por el Dakar, que es por Dakar.
Sin embargo, recuerden que en este cerro que se llama Cabo Gana es bastante rico hídricamente. Entonces pertenece también al sector de Río Amarillo y demás, ¿no? Donde tiene algunas fuentes pues, de agua en su parte superior, que de hecho hay una laguna, y pues todo por donde pasa pues o se resume el agua de esta laguna, se pueden hacer varias actividades turísticas como senderismo, caminatas, pues avistamiento de aves, inclusive un tipo de turismo de aventura que se llama canyoning, que es el hecho de meterse en las mismas cascadas, pues ir atravesando este pequeño río que pasa por allí, etcétera, ¿no? A lo que nos referimos con autogestión es que si yo tengo un terreno donde casualmente por ahí atraviesa pues, este río, pues yo tranquilamente puedo aprovecharla turísticamente y hacer varios tipos de actividades que aquí se puedan desarrollar. Entonces, el gobierno como tal sí me respalda a mí y me ayuda a potencializar ese sector siempre y cuando sea potencial, ¿no? O sea, competitivo, en el cual yo demuestre y diga que, bueno, tengo este determinado sector donde se pueden realizar este tipo de actividades, caminatas, etcétera. Inclusive puedo proveer una vivienda allí para los turistas a que pernocten, etcétera. Entonces, a eso se llama autogestión, donde yo tengo algo mío y puedo desarrollarlo turísticamente, ¿no? Entonces, no sé si estamos claros con este tema. Recuerden, iniciativa privada, que yo con varios amigos o con un grupo de socios formo una empresa, creo una agencia de viajes. Comunitaria, donde se realiza también turismo comunitario en muchos de los sectores del Ecuador, que de hecho ya hay. Además, un tema de autogestión que también lo puedo hacer y como fue el ejemplo que les puse este momento. Además, el Estado garantiza el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y arqueológicos de la nación. Eso es lo que les decía. Todo el recurso está garantizado por el Estado. Además, protege al turista y fomenta la conciencia turística. Aquí tenemos que nosotros considerar bastante bien este tema, porque nosotros no podemos laborar directamente como se nos dé nuestra conveniencia. Para eso, de hecho, hay esta ley de turismo que estamos en este momento tocando, y también hay unos centros de protección al turista, donde al turista, si eventualmente no les pareció bien un servicio que yo entregué, pues ellos pueden denunciar y se toman las acciones civiles y penales al respecto. Entonces, por eso es que el gobierno protege a como dé lugar al turista, porque obviamente es el turista quien da los recursos principalmente económicos al Ecuador, ¿no? Al país como tal. Y además, propicia la coordinación de los diferentes estamentos del gobierno nacional y de los gobiernos locales para la consecución de los objetivos turísticos. Eso ya lo vamos a ver posteriormente. Kevin, cuéntame, por favor. Profe, ¿qué pasa cuando este que dice proteger al turista, cuando hubo un caso que se había matado a un turista aquí, o sea, el Estado cómo maneja eso? ¿Qué tan grave afecta eso? Ya, perfecto. De hecho, es gravísimo y eso vamos a ver posteriormente en el tema de responsabilidades, a dónde llegan los daños civiles y penales y qué es, por ejemplo, qué está dentro de mi responsabilidad. Para responder súper rápido a tu pregunta, por ejemplo, yo soy dueño de una agencia de viajes, ¿verdad? Yo contrato a, pues, a un chofer para que los lleve se me ocurre, al CAIS. Perfecto, este chofer, yo sin saber, eventualmente llega en estado de ebriedad y manejando su bus, hace subir a la gente y se va. Eventualmente este bus choca, donde fallece una o dos personas, se me ocurre. Perfecto. Allí entra directamente el ámbito civil y penal. ¿Por qué civil y penal? ¿Y a dónde va el tema de responsabilidades? Yo como dueño de la empresa no me voy a ir a la cárcel, pero sí respondo civilmente por todas esas personas. ¿Qué es responder civilmente? Es responder por todos los daños que se generaron por ello. Por ejemplo, pagar los daños a los familiares, pues pagar, no sé, los gastos fúnebres, eventualmente pagar eh, por traslado de todos ellos, gastos médicos de todos, todo eso. Eso se llama una responsabilidad civil. Pero dentro del ámbito penal, netamente entraría ya el chofer de esta unidad, que él fue el que realmente
llegó en un estado no adecuado para realizar esta actividad. Entonces ahí entran ya dos cosas, que es el ámbito penal y el ámbito civil. Entonces aquí, básicamente yo no es que salgo librado como dueño de la empresa, porque me tocaría pagar absolutamente todo, porque dentro de mí también estaba el hecho de no haber contratado a una persona responsable 100% para la actividad. Pero quien se va a ir a la cárcel, vuelvo y repito, sería el conductor de la unidad de turismo, que es el que de ley va a afrontar todos los daños penales y que yo posteriormente inclusive puedo demandar para que me pague todo lo que yo gasté en su debido momento y que este tipo, que obviamente por sus consecuencias, que, bueno, por su actitud o por su irresponsabilidad, pues tuvimos varias consecuencias, yo le puedo demandar para que él me pague y no va a haber ningún pues problema con ello, ¿no? Entonces, en el tema de proteger al turista, entra directamente en primera instancia el gobierno como tal. El gobierno es el que se va a hacer cargo primero del ámbito legal, penal y demás, y después hacía las sanciones respectivas. Pero es súper grave que, bueno, estamos hablando de una muerte realmente que tú me mencionabas, ¿no? Es ya un caso bastante grave. Pero, por ejemplo, en el caso de que si es que a mí me ofrecieron, por ejemplo, yo contrato un paquete para irme de aquí al Cajas y eventualmente me ofrecían comer en Dos Chorreras y me dan de comer en la tienda de la esquina, pues yo tranquilamente voy al centro de protección al turista y demando ese tema, porque ese no fue el trato, eso no fue lo que yo tenía convenido en un contrato que de hecho se especifica previo a la realización de cualquier actividad turística. Entonces, sí, definitivamente el gobierno y todas las leyes protegen bastante al turista, más que al prestador de servicios turísticos. Nos ayuda, bueno, a todos los prestadores de servicio turístico, ayuda bastantísimo porque tenemos muchos otros beneficios, pero siempre está en el ámbito de proteger al turista. Eso sí, que no se les quite de la mente porque, o sea, el hachazo nos cae directamente a nosotros. Eso de cajón. No sé si respondí a tu pregunta, estimado Kevin. Sí, profe. Perfecto, seguimos entonces. Además, el Estado promueve la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen legalmente la actividad turística. Aquí en el ámbito de que decimos ejercen legalmente, significa que es básicamente para un beneficio, pues, que obtienen únicamente las personas o entidades que tengan todos los requisitos de ley vigentes, ¿no? Hablamos de una licencia unicanal de funcionamiento, un registro de turismo y demás permisos que son necesarios y que se los tiene que obtener previo al inicio de nuestras actividades turísticas. Entonces, en este caso, una capacitación técnica y profesional sí se les suele dar y muy comúnmente impartida por el Ministerio de Turismo. Es más, a nosotros también como estudiantes o como docentes o como personas privadas que trabajamos en forma privada, por ejemplo, se abren cursos muy periódicamente a través del Ministerio de Turismo, donde podemos seguirlos y también se nos otorga inclusive un certificado de respaldo, ¿no? Además, se promueve internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros organismos del sector público y con el sector privado. Aquí hacemos referencia a la promoción que vamos a ver después en otros literales, en otros artículos, el hecho de los beneficios que tenemos nosotros como prestadores de servicios. Ya eso hace referencia también esto, en que la promoción no solo de mi empresa, digamos así, estará considerada, sino realmente la promoción de todo el país en general. Y obviamente lo que es clave para el Ecuador o para el gobierno es lo que hablamos en el literal G, que es fomentar e incentivar el turismo interno. Porque básicamente al gobierno lo que le interesa es que se conozca primero Ecuador y que obviamente los turistas pues más bien vengan al país y no que pues una persona ecuatoriana salga del país a conocer otros lugares. Entonces ahí fueron varios eslogans de primero Ecuador, o conoce lo nuestro, o All You Need is Ecuador, y los muchos eslogans que han habido como promoción turística para incentivar el turismo dentro del Ecuador. Porque de hecho eso es lo que también se debería pretender, ¿no? Que primero yo conozco Ecuador, que es un país, a mi criterio, bastante rico, que no le pide favor a ningún otro, y que obviamente se pueden hacer muchas prácticas de absolutamente todas las actividades
dentro de este mismo país sin necesidad de tener que ir a otro país para hacerlo, ¿no? Entonces, eso principalmente. Ahora vamos a ver el tema de las actividades turísticas y quiénes la ejercen, como les había comentado. Principalmente el tema de las actividades turísticas se las considera aquellas que desarrollan las personas naturales o jurídicas. Sebas Ordóñez, a ver, cuéntame. El ejemplo de una persona natural y un ejemplo de una persona jurídica. No, no estoy muy claro, profe, en eso de lo que Lo que son las entiendas, personas tranquilo. naturales y las ¿Quién jurídicas. crees que sea una persona natural? Ya les decía al inicio. Si no te acuerdas, no te preocupes. Puede ser una persona de que viva así, por ejemplo, de la naturaleza y jurídica de algo de la ciudad, algo creo. Ya, bueno, no va por ahí. Vamos a ver si es que me responde. A ver, mi querida Aleska, que veo que ya se unió a nosotros. Aleska, cuéntame. No sé si escuchaste lo que yo decía de persona natural y jurídica. Pues, profe, no entendí muy bien esa parte. Ya, ¿quién me puede explicar? María Paz. Ah, tal vez que la persona natural sea una persona como normal y no sé, tal vez jurídica se me ocurre que abogados, jueces y ese tipo de personas. Ya, no. A ver, les voy a explicar nuevamente y que quede claro este asunto. No importa, pero es que ahorita mismo vamos a irlos identificando. Se me ocurrió preguntarles esto para que quede súper claro. No se compliquen. Es muy normal a veces como que chuta, nos vamos un poquito del hilo. Pero como estamos hablando del tema legislativo, eh, esos términos sí quiero que queden bastante claros, ¿ya? ¿Qué es una persona natural y qué es una persona jurídica? Una persona natural es para que me entiendan súper fácil, una persona natural es una persona común y corriente que haya obtenido un RUC, que es el Registro Único de Contribuyente. ¿Ya? Este RUC se lo adquiere en el SRI, se lo obtiene, digamos así, para actividades o para realizar actividades indistintas, como administración, si es que yo tengo un pequeño negocio, si yo tengo una panadería, si yo tengo pues una ferretería, es una persona natural saca este tipo de RUC, ¿no? Que es el Registro Único de Contribuyente, ya saben, se lo obtienen en el SRI, que es el Servicio de Rentas Internas. Es una persona natural, es un común mortal, cualquiera de nosotros, que obtiene un RUC para reflejar las actividades que están haciendo. Ya nuevamente reitero, por ejemplo, yo también tengo, o yo me puedo considerar una persona natural, porque tengo obviamente mi facturero, en el cual facturo mis prestaciones de servicios, indistinto que sea. Entonces, yo soy una persona natural, persona X, común y mortal que tiene un registro único de contribuyentes que hace algún tipo de actividad determinada, persona natural. Y una persona jurídica es exactamente un grupo de personas que forman ya una empresa. En este caso hablamos de una personería jurídica, ya una empresa, una entidad, una asociación, lo que sea. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, se me ocurre eh, Metrocar CA, que significa Metrocar Compañía Anónima, por ejemplo. O Empresa Hotelera Cuenca SA, Sociedad Anónima. O compañía limitada, etcétera. Todas ellas son personerías jurídicas, porque ya son empresas como tal. O sea, ya son entidades, agrupaciones que obedecen a otro tipo de actividades. Que si bien es cierto, son qué sé yo, si yo tengo una ferretería, digamos, yo me pongo en la esquina una ferretería. Yo soy una persona natural, facturo con mi nombre, Esteban Osorio. Pero el hierro, por ejemplo, también es una ferretería, ¿verdad? Pero como es mucho más grande, ya se formó esta en una empresa. Ya eventualmente puede ser hasta importadora de suministros de ferretería. Entonces, este ya es una empresa o una personería jurídica o persona jurídica. No sé si quedé claro con este tema. Sí, profe, ahora sí ya. Bien, Sí, María profe. Paz, no, ya, perfecto. Persona natural como un mortal que tiene un RUC para ejercer sus actividades, en el cual obviamente factura y demás, tiene respaldo contable inclusive.
Y una persona jurídica, y es una empresa, una asociación, una entidad que obviamente tiene otro tipo de actividad, pero mucho más grande, ¿no? Y es un grupo de socios, un grupo de accionistas, etc. Entonces, las actividades turísticas las pueden hacer o las pueden ejercer personas naturales o personas jurídicas. Por ejemplo, yo puedo hacer mi actividad turística como Esteban Osorio, si es que soy guía de turismo. Muy bien, estoy haciendo mi actividad turística. Pero también puede hacer una persona o puede ejercer una persona jurídica, que puede ser Vaz Tours, por ejemplo, que es ya una empresa, que es Vázquez Tours, ¿no? Es Vaz Tours, sea. Entonces ya una personería jurídica, que es Vázquez Tours, compañía anónima. Entonces, cualquiera de las dos puede ejercer actividades turísticas. Se tienen que dedicar netamente a la prestación remunerada. Ojo que aquí esto también es clave. Prestación remunerada de modo habitual a una o más de las siguientes actividades. Prestación remunerada significa que yo voy a obtener un rédito económico, o sea que yo estoy vendiendo mis bienes o servicios para obtener, obviamente, dinero, ¿ya? Entonces, una persona natural o jurídica que preste servicios o actividades turísticas con el afán de obtener dinero. ¿Cuáles son estas actividades? Alojamiento, alimentos y bebidas, transportación, que es aquí básicamente el tema de transportación netamente turística. No incluye, por ejemplo, el transporte, si es que yo tengo un bus, pues trigales, se me ocurre. Y estoy obviamente transportando a personas de un lugar a otro, no aplica como transporte turístico, porque ese es un transporte urbano y no está dentro de la tipología turística. Porque un transporte turístico mueve a turistas, no a personas, ciudadanos dentro del ámbito urbano. Entonces sí tienen que tener bastante claro. Transportación netamente turística, por eso dice aquí, cuando se dedica principalmente al turismo. Inclusive, hablamos del transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este propósito. Recuerden que esto es un ámbito de la ley de turismo y recientemente en el año 2018, en octubre exactamente, del año 2018, se hizo un convenio para especificar directamente los tipos de servicios o actividades turísticas que se referencian, por otra parte, en el Ministerio de Turismo, que son catalogados como tal, que son bastante similares, pero si hay alguna diferencia, como la vamos a ver también ahora. Entonces, ¿cuáles son las actividades turísticas? Alojamiento, alimentos y bebidas, que son normalmente los bares, restaurantes, cafeterías, pues discotecas, etc. Y transportación, que estamos viendo en este momento a transportación nada más que turística. Además, hablamos de una operación, que es el tema de agencia de viajes. Y aquí, esto quiero que no le presten mayor atención porque, nuevamente reitero, el Ministerio de Turismo, como órgano rector de toda actividad turística, modificó un poquito estos dos últimos para que se pueda entender claramente. Se hace como operación y por otro lado el tema de intermediación, que bueno, la operación es de intermediación, está reflejado ahora, y por otra parte, aquí que se menciona la intermediación, que son agencias de servicios turísticos, organizadoras de eventos, catering, convenciones, se pasó ya a otro ámbito y básicamente se considerará ahora el tema de guianza turística. Lo vamos a ver enseguida. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Le estoy cansando No. mucho? Más o menos, digo. No. Perfecto, entonces vamos a ver el tema de las actividades turísticas en la próxima clase para que estén súper claros de este asunto. Entonces, verán, la ley de turismo identifica las actividades turísticas y quiénes pueden hacerlo. Recuerden que hablábamos que las actividades turísticas puede hacerlo una persona natural o jurídica, como ente privado. Ya les decía al inicio que el gobierno no puede realizar ninguna actividad turística porque el gobierno básicamente se encarga de promover, desarrollar, incentivar, etcétera, las actividades de ámbito turístico, más no realizar actividades turísticas que solo le van a competir a la actividad privada, a un ente privado como tal. Puede ser una persona natural, ya le decíamos, que puede ser un guía, o una persona jurídica, que puede ser una empresa, ¿ya? Las actividades que vamos pues a nombrar,
dentro de la ley de turismo establecida, su última modificación fue en el año 2014, corresponde a alojamiento, alimentos y bebidas, transportación solo turística, operación y de actividades turísticas y la intermediación. Que dentro de la intermediación aquí se menciona pues en esta ley que corresponde a todo el tema de servicios de catering, convenciones, etcétera, ¿ya? Entonces vamos a ir identificando cada una de ellas. Vamos a ver una retroalimentación o vamos a hacer unas preguntas súper rápidas. Israel Wambaña, cuéntame que, por ejemplo, dame un ejemplo de alojamiento, que si bien es cierto no lo hemos visto hasta el momento, pues ¿qué te llega a la mente? ¿Qué se te puede ocurrir como alojamiento en forma de ejemplo? Los hoteles. Muy bien, perfecto. Hoteles, hostales, pues hablamos de los moteles también, que hoy en día está bastante tergiversado el tema, porque pues normalmente un motel es un hotel de carretera, que siempre se consideró que era para las personas que viajaban y necesitaban quedarse en algún lugar. El motel está bastante especificado en otros países como tiene que ser. Más aquí un motel está considerado como un lugar para ir con mi pareja y pasarme unas horas nada más. Pues no hay tal situación, ¿no? Básicamente se ha tergiversado un poquito el tema, pero bueno, está bien dentro del tema de alojamiento. Vamos a ver, alimentos y bebidas, ya los había dicho, que es el tema de restaurantes, cafeterías, pues bares, discotecas, etc. Transportación turística, vamos aquí igual a irlas identificando poco a poco, que ya sabemos que son las busetas, pues unidades de transporte, etcétera, que están dentro del país y también pueden trabajar fuera del país. Ya les voy a indicar algunos casos específicos. El tema de operación, que nos referimos a agencias de viajes, tanto emisoras como internacionales o las IATA también, pues hay alguna división en el tema de agencias de viajes que las vamos a ver también posteriormente. Y como se menciona aquí específicamente, reitero, en el ámbito de la ley de turismo, la de intermediación, que obedecía netamente a la prestación de servicios turísticos, como organización de eventos, congresos, convenciones, catering y demás, que hoy en día está un poquito ya modificado dentro del ámbito del Ministerio de Turismo, que es otra competencia bastante interesante. Entonces, eso principalmente. Vamos a ver, Elian, te voy a hacer una pregunta. Y dígame, profe. Perfecto. ¿Quiénes pueden realizar actividades turísticas? ¿Quiénes pueden realizar actividades turísticas? Las personas que se especializan sobre todo en eso, como son las agencias de viajes. Exacto. ¿Una agencia de viajes es una persona natural o una persona jurídica? Una persona natural. No, porque recuerda que la agencia de viajes ya es como una empresa. Entonces ahí formaría netamente una personería jurídica. Una persona natural siempre va a tener el nombre del individuo. Esteban Fernando Osorio Guerrero se va a llamar esa persona natural. Mientras que una agencia de viajes siempre recuerda que tiene, por ejemplo, el nombre de Rotours, que tiene el nombre de Cuenca Tours, Travel and Trip, o etcétera. O sea, un millón de nombres que ya es personería jurídica. Es una agencia de viajes ya es considerada como una empresa, ¿verdad? Una entidad que realiza este tipo de actividades turísticas que tú me respondiste. Bien, vamos a ver. Sí, pero... Bien, estamos con eso entonces. ¿Tienen alguna duda al respecto? No. No, profe. No, profe. Perfecto. Dejemos entonces allí este momento para que yo igual esta clase la voy a subir también a la plataforma para que pueda ser considerada y obviamente haga una retroalimentación de todo lo que hemos visto hasta el momento. Nuevamente me pongo a las órdenes. Cualquier duda e inquietud la pueden realizar a través de las plataformas que tenemos habilitadas para ustedes. Nosotros los docentes, en el ámbito, por ejemplo, de correo electrónico o WhatsApp, también la pueden hacer dentro del grupo. Acuérdense muy bien de esta clase, porque igual la próxima clase habrá una retroalimentación súper corta de lo que hemos visto hasta el momento. ¿Ya?
Entonces les mando nuevamente un abrazo, cuídense mucho, cuiden mucho a sus familias también y pues nos veremos igual de aquí.